Muy buenas noches. Sean todas y todos bienvenidos a las redes del Partido Comunista del Perú, Patria Roja. Hoy tenemos un evento muy especial que nos emociona y entusiasma mucho. Es una conferencia sobre la vigencia del marxismo y tenemos una mesa, creo que de lujo, ¿no? Estamos esta noche con Atilio Borón. Ustedes lo conocen muy bien, referente del marxismo internacional, ex director de Claxo, entre otras referencias que vamos a seguir conversándolas. Estamos con Anaí Durán, socióloga sanmarquina, directora de la Escuela de Sociología de San Marcos y además de la dirección de Nuevo Perú. Y estamos con Alberto Moreno, presidente del Partido Comunista del Perú, Patria Roja, y uno de los líderes históricos de la izquierda peruana. En esta ocasión, en el marco de los 92 años de fundación del partido de Mariátegui, decidimos empezar una serie de conversatorios y eventos, entre ellos este que nos parece de vital importancia. ¿Por qué el marxismo es vigente? Estamos en el año 2020, el mundo sigue su curso, la lucha de clases también, y nos parecía importante refrescar esta pregunta que no solamente es teórica, sino sumamente práctica. Vamos a iniciar esta ronda de intervenciones con Atilio Borón. Atilio Borón, como ya lo hemos señalado, es un intelectual argentino reconocido, tiene una serie de publicaciones, una última muy interesante sobre un debate frente al liberalismo y especialmente la figura de Mario Vargas Llosa, seguramente él también lo va a comentar sobre el hechicero de la tribu, y además siempre nos está acompañando constantemente y es un referente realmente en cuanto a la visión internacional en lo que está pasando en el mundo, ¿no? Nos parece muy interesante siempre sus puntos de vista y hoy tenemos una noche muy interesante para conversar con él. Bienvenido, Atilio, y te preguntaríamos por qué es vigente el marxismo. Bueno, primero que nada, agradecer esta amable invitación y felicitar muy enfáticamente a las camaradas y camaradas del Partido Comunista del Perú, Patria Roja. 92 años, se dice fácil, pero sobrevivir en las condiciones tan difíciles que ha habido en América Latina y en el Perú a 92 años, y que todavía está el partido con las banderas en alza y dispuesto a intentar una vez más llegar al gobierno de Perú, me parece que es digno de todo elogio y de una muy cálida felicitación. Yo creo que, a ver, el marxismo, a pesar de que se ha decretado tantas veces su muerte, pasa como esas figuras extrañas de la mitología, ¿no es cierto? Como el Cid, que parece que está muerto pero está vivo. Y en realidad está cada vez más vivo, porque el mundo se ha venido ajustando a las previsiones y a los pronósticos que Marx y Engels ya formularan desde sus primeros escritos en la ideología alemana, pero de una manera más general y para un público más amplio en el manifiesto del Partido Comunista de 1848. Cuando ellos hablaban, ¿verdad?, de un sistema que revolucionaba incesantemente los medios de producción, que tenía una tendencia a expandirse por todo el planeta y a cubrir toda la superficie del globo, cuando pronosticaban que iba a haber un proceso de creciente centralización y concentración de los capitales, que la riqueza iba a estar concentrada en un sector cada vez menor de la población. Todos aquellos pronósticos a largo plazo hemos visto que se han venido cumpliendo inexorablemente. Por lo tanto, es indudable que en la interpretación de la sociedad contemporánea, el único marco teórico que ofrece una explicación bastante acabada del funcionamiento y la estructura de este sistema es el marxismo. Mucha gente podrá tener un rechazo muy visceral, no quieren saber nada. El marxismo ha sido muy combatido por las razones que estoy diciendo, porque es un sistema que devela, que descorre un telón y muestra lo que es la explotación de la sociedad capitalista. Muestra ese famoso secreto escondido en la plusvalía, ¿verdad?, que sigue siendo hoy tan importante como antes. Y por lo tanto, el marxismo es un instrumento irreemplazable de interpretación y de transformación, ¿verdad?, del capitalismo contemporáneo, de ambas cosas. ¿Por qué?
porque no se puede transformar aquello que no se comprende. Primero tenemos que comprender cómo funciona el capitalismo y cuáles son las tendencias que tiene hoy, qué es lo que lo caracteriza en el momento actual, y a partir de ahí podemos diseñar entonces una estrategia más adecuada de transformación, de cambio, de superación. Capitalismo es un sistema que está, como dijo Fidel, condenando a la humanidad a su extinción. Es un sistema que nos amenaza, es un sistema homicida, es un sistema que ha destruido el medio ambiente, que como muy bien dice Frei Beto o como dice John Saxe Fernández, no es que estamos en presencia de un cambio climático, estamos en presencia de una catástrofe climática de vastas proporciones. La pandemia que hoy nos agobia es incomprensible al margen de los fenómenos de avance del capitalismo, ¿verdad? Desalojando especies animales silvestres de sus hábitats tradicionales, transformando esas tierras en tierras de cultivo para la exportación, por un tema de balanza de pagos y de ingresos fiscales, etcétera, y al destruir ese medio ambiente está generando condiciones que escapan totalmente de control de las sociedades contemporáneas. Es decir, Perú ha sufrido muchísimo esta pandemia, Argentina la ha sufrido, pero fíjense que los países capitalistas más avanzados, Estados Unidos acercándose a los 250.000 muertos en la pandemia, equivale ya a más de la mitad del número de soldados de Estados Unidos que murieron en la Segunda Guerra Mundial en un plazo de 7 meses. O sea, es evidente que hay una conexión, ¿verdad? El capitalismo ha originado todo esto. Los principales estrategas del capitalismo ya venían advirtiendo de la posibilidad de grandes pandemias, porque ellos, a pesar de que hacen una defensa de sus intereses clasistas, obviamente tienen que tener un panorama claro de los desafíos. Y ellos vieron muy claramente que el tema de la pandemia estaba a la orden del día. Lo dijo Bill Gates en esa famosa reunión hace 4 o 5 años, la volvió a repetir en el 2018. Y ahí podemos hacer una discusión si él se está aprovechando o no de esto, pero lo cierto es que él lo advirtió y con mucha otra gente lo advirtió. Pero por supuesto los estados capitalistas no hicieron nada para detener eso. Entonces, hoy necesitamos ver cómo funciona el capitalismo y ver cómo hacer para desarmarlo. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que pensar que la idea de un desplome del capitalismo, producto de la pandemia, como por ejemplo llegó a insinuar Slavoj Žižek en un trabajo, donde dijo, el coronavirus le va a propinar el golpe de la patada del Kill Bill al capitalismo y este se iba a desplomar. Bueno, eso no es así. Ningún virus va a destruir al capitalismo. El capitalismo, como dijo Lenin, o lo destruye una acumulación de fuerzas sociales y políticas enormemente superior a la fuerza de la reacción, o el capitalismo va a mudar de piel, va a cambiar y se va a transformar. Pero seguirá siendo capitalismo, solamente que con un rostro diferente. Por ejemplo, el rostro neoliberal ya ha sido abandonado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la pandemia les ha demostrado que el neoliberalismo, como fórmula de manejo, fórmula de gobernanza macroeconómica y política, ha terminado en un fracaso rotundo. Lo dice, para que ustedes vean, perdonen esta afección que tengo en la garganta, pero bueno, un minutito. El capitalismo, ¿verdad?, ha demostrado, por ejemplo, lo afirma un editorial del New York Times, una increíble incapacidad para controlar una pandemia, que tendría que haber sido controlada como se hizo en China. Es decir, China no ha llegado a tener ni siquiera 5.000 muertos. Para un país de 1.390 millones de habitantes. Y Estados Unidos con 250.000 de muertos. Brasil acercándose a los 170, 180.000 muertos. Y así sucesivamente en Chile, en Argentina, en Perú, en Bolivia, en México, en la India. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese contexto, la idea de que, bueno, el virus acabaría con el capitalismo es completamente incorrecta. O lo hacemos nosotros o no se hace. ¿Cómo lo hacemos?
Bueno, un método, ¿verdad? El que triunfó en octubre del 17 en Rusia. Tenemos condiciones hoy de que se produzca un desplome como el que se produjo en Rusia y que hizo posible un triunfo revolucionario en cuestión de meses. No veo esa situación posible yo hoy en América Latina, ¿verdad? No la veo hoy, lo cual no quiere decir que mañana, cambiando las condiciones, eso puede ser una alternativa. Pero hoy no la tenemos a mano, ¿verdad? En ningún país de América Latina. Por lo tanto, tenemos que prepararnos para ver cómo es que vamos desmontando este aparato infernal, este aparato homicida, que es el capitalismo. Y cómo vemos de qué manera podemos trazar una estrategia que nos permita llegar al gobierno y una vez que llegamos al gobierno, lanzarnos a la conquista del poder, que son dos cosas completamente diferentes. El poder capitalista hoy se ha convertido, ¿no es cierto?, en una especie de articulación de diferentes fuerzas y factores fácticos que sostienen en conjunto al sistema. Antes ese sistema se sostenía de manera mucho más sencilla, porque el sistema era mucho más simple. Era la gran riqueza respaldada por el poderío militar. Hoy en día el capitalismo, por supuesto, sigue apoyándose en su capacidad militar. Por algo Estados Unidos tiene el mayor presupuesto militar del planeta, que equivale a aproximadamente el 40% del gasto militar mundial, pero hoy en día ellos tienen otras armas y nosotros tenemos que defendernos de esas armas. Hoy en día ellos cuentan con una artillería mediática fenomenal, poderosísima, que orada gobiernos, que deteriora gobiernos, que sataniza líderes políticos, sataniza fuerzas políticas, que insulta, que discrimina, que condena, ¿no es cierto?, que difama y que establece una presencia en la opinión pública que hace muy difícil hacer un planteo anticapitalista. De a poco hemos avanzado, hemos podido avanzar en esa dirección. Hoy en día podés plantear un proyecto postcapitalista o anticapitalista y ya la reacción no es pública, la reacción pública no es la que había hace, supongamos, 10 años atrás. ¿Por qué? Porque las inequidades, la perversión, los daños tremendos que el capitalismo está produciendo a las sociedades, a las personas, al medio ambiente, ¿verdad?, ya son inocultables. Entonces tenemos ahí una posibilidad de lanzar una ofensiva, pero ellos tienen una artillería mediática impresionante en todos nuestros países, un control casi monopólico, no solo de los medios de comunicación tradicionales, que eso lo tuvieron siempre, la prensa, la radio, la televisión, pero también tienen un control mayoritario muy fuerte en las redes sociales, que son hoy, sobre todo para las jóvenes generaciones, algunos de los vehículos más importantes para la difusión de noticias, para la formación de mentalidades, para la formación de la opinión, ¿verdad? Hoy en día la generación, digamos, los sub-30, prácticamente se conectan con el mundo a través de un aparatito como este, un teléfono celular, y a través de la información que viene por las redes sociales. Entonces, tenemos que dar la batalla también en ese terreno. Decía esto, para no perdernos de vista, de que la conquista del gobierno, llegar a un gobierno, como por ejemplo nuestros camaradas y amigos bolivianos han logrado esa victoria espectacular el domingo pasado, pero desde ahí tienen que lanzarse a la conquista del poder. Si no, no van a poder gobernar. Si no, van a caer otra vez en manos de la reacción de la derecha. Y les decía, el poder mediático de la derecha, con todo su aparato de mentiras, de fake news, de falsificaciones, de tergiversaciones, el poder judicial, que ha llegado a adquirir una predominancia extraordinaria en el mundo contemporáneo. El lawfare, ¿no es cierto?, es una realidad en la Argentina, en Ecuador, en Bolivia, en México, ataques tremendos, ¿verdad?, en nuestro país, en la Argentina, ¿verdad?, un ataque sistemático. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha logrado que los poderes judiciales de toda América Latina hayan sido entrenados y formados en Estados Unidos a través de los cursos aquellos de buenas prácticas que llevan todos los años
a jueces, a fiscales, a periodistas, a legisladores, a tomar cursos de buenas prácticas, así se dice, en Estados Unidos. Y ahí les enseñan cómo actuar. El juez Sergio Moro, que condenó a Lula, es un alumno directo de esos cursos. Ahí tenemos los resultados. El juez Bonadío, que acaba de fallecer acá en la Argentina, ¿verdad? También alumno directo de aquellos cursos, que ha hecho la persecución al kirchnerismo y a Cristina Fernández. ¡Así es! La razón de su vida, ¿verdad? Lo que ha pasado en Ecuador, 29 juicios en contra, querellas, perdón, en contra del presidente Rafael Correa, que no tiene recursos monetarios para pagar a tantos abogados para hacer frente a tantos juicios. Un problema gravísimo. Y estamos viendo cómo también eso está actuando en Colombia. Entonces, vemos el sistema capitalista, por supuesto, basado en la explotación del trabajo asalariado, la concentración de la riqueza, pero apoyado por la artillería mediática, el poder judicial, las fuerzas de seguridad, mal llamadas fuerzas de seguridad, policías y fuerzas militares, que tienen por jefatura al Pentágono. No hay que hacerse ninguna ilusión. Miren lo que pasó en Bolivia. ¿Quién fue que finalmente en ese empate, que salgo, que no salgo, etcétera, quién fue el que dijo, presidente tiene que irse porque no podemos garantizar el orden público? El general del ejército de tierra y el jefe de la policía. Fíjense qué curioso, los dos están, al poco tiempo de haber jurado Yanin Áñez, estaban los dos viajando, están instalados ya en Estados Unidos. Uno de ellos con identidad protegida, cambiada, ¿verdad? O sea, esa es la tercera pata de apoyo del poder capitalista hoy. La prensa, en todas sus dimensiones, incluyendo redes sociales, el poder judicial, al servicio de la redacción permanentemente, los jefes militares, ¿verdad? Las grandes fortunas que no han sido tocadas, que es muy difícil hacer, por ejemplo, siquiera que paguen impuestos. Vivimos en la región más desigual del mundo y en la región en donde los ricos son tratados con guantes de seda como en ninguna otra parte del mundo. Se lo dijo la Angela Merkel en una reunión al presidente Alberto Fernández, le dijo a la Merkel una gran verdad. Le dijo, uno de los problemas graves que tienen ustedes en Latinoamérica es que allá los ricos no pagan impuestos. Y tiene razón. En este país, la Argentina, el grueso de los impuestos lo pagan los trabajadores y los consumidores. Los ricos no pagan casi nada. Y hace 6 meses que el gobierno de Alberto Fernández está tratando de sacar una ley para que una proporción equivalente al 0,01%, fíjense, 0,01% de los argentinos paguen un impuesto excepcional a la riqueza, y la ley no sale del Congreso. En la Cámara de Diputados siempre hay una objeción, un artículo, un inciso, una nota de privilegio, un pedido de informe, etcétera. La ley no sale. Y si sale habrá que ver si la van a querer pagar, porque están en abierta e insolente rebelión, llamando a la desobediencia civil. Han caracterizado a este gobierno, ¿verdad?, como una infectadura, una dictadura, ¿verdad?, basada en la especulación en torno a la infección, la infectadura de Alberto Fernández. Y han salido a la calle, ¿no es cierto?, y han ganado la calle, infectándose entre ellos, infectando a otra gente, no les importa nada. Quieren tumbar a este gobierno. Entonces, ahí tenemos el otro elemento, el poder de la riqueza concentrada que se traslada a través del Parlamento, de los medios, de los jueces. Entonces, hoy en día, el análisis del capitalismo contemporáneo nos lleva a ver de qué manera podemos, desde el gobierno, empezar a desmontar estos aparatos. Y para eso un gobierno popular tiene un solo dispositivo. Tenemos una sola bala de plata en la recámara, que es nuestra capacidad de movilizar y organizar a la población en las calles. Punto. Porque si vamos a confiar en el rodaje institucional del Estado, en el Parlamento, en el funcionamiento del sistema judicial y todo lo demás, cualquier gobierno de América Latina termina maniatado, así, sin posibilidad de hacer nada. Solo eso se rompe cuando hay una multitudinaria movilización popular. Y ahí es hacia donde tenemos que enfocar nuestros cañones, por supuesto,
viendo la evolución, mirando con mucho ojo la evolución de la pandemia. Tampoco se trata de hacer lo que hace irresponsablemente la derecha. Pero bueno, ellos no tienen los escrúpulos morales que tenemos nosotros. También por eso tienen ventaja, porque nosotros no estamos dispuestos a salir a infectar a la gente o a salir a matar o a salir a hacer las atrocidades que ellos cometen. Tenemos una moral que es distinta a la que ellos tienen y que nos impone límites. Ellos no tienen límites. Si es preciso tumbar un gobierno, lo van a tumbar. Si hay que mentir, se va a mentir. Si hay que robar, van a robar. Si hay que levantar falsos testimonios, lo van a hacer. Acá en la Argentina, Macri utilizó una fenomenal red de espionaje ilegal, en donde espió no solo a los opositores, espió a su propia gente, a sus propios colaboradores, a su propia familia, para facilitar que el saqueo de las riquezas que había en la Argentina. O sea, gobiernos que no tienen escrúpulo alguno y que no creo que sea muy diferente la situación en Perú, no lo es en el caso de Chile. En el caso de Chile y peor todavía que en la Argentina, peor todavía que en la Argentina. Esto es un desastre, aquello peor todavía, porque se ha mantenido durante más de 30 años de supuesta democracia. Ya nadie habla de democracia en Chile, pero yo recuerdo, ¿verdad? Y Anaí seguramente lo sabrá, en las discusiones de los sociólogos, politólogos, que se hablaba de la transición chilena como el modelo. Perú tenía que seguir ese camino, Argentina seguir ese camino de la transición, una farsa gigantesca, convirtiendo a Chile en el octavo país con la peor distribución de ingresos del mundo, cuando en una época estaba entre los relativamente más igualitarios de los países de América Latina, ¿verdad? Y con un despojo en donde se han robado todo, desde el agua, desde sus propios manantiales de nacimiento. O sea, no puede ir alguien a la cordillera de los Andes, un campesino, si hay un manantial en su pequeña finca, no puede utilizar esa agua porque le corresponde a la compañía dueña del agua, desde su nacimiento. No una compañía que maneja la distribución, es dueña del agua. El agua es la vida de la especie humana y de la especie animal, propiedad privada, ¿verdad? Entonces, la lucha contra el capitalismo tiene que ser una lucha que tenemos que dar en todos estos frentes. Y realmente teniendo en cuenta además de que el capitalismo, esta sería la quinta pata de ese sistema, ¿verdad? Medios, poder judicial, la riqueza, ¿verdad? El funcionamiento del sistema electoral e institucional y encima el apoyo de Estados Unidos, que es, digamos, el gran director de orquesta que financia y le plantea las guías de funcionamiento para la defensa de los intereses capitalistas en todo el mundo. Y esto, digamos, el papel que ellos se han atribuido y que cumplen de sheriff, el sheriff solitario, como le llamaba Samuel Huntington, del capitalismo mundial. Porque cuando hay un ataque a los intereses capitalistas, el país que sale a hacer la defensa, donde sea, en cualquier lugar del planeta, ese país es Estados Unidos. Nadie más tiene la capacidad de hacer eso. Ni Francia, ni Alemania, ni Gran Bretaña, ni Japón tienen la capacidad para salir en defensa del orden capitalista amenazado en Perú, o en Argentina, o en Chile, o en Nigeria, donde sea. Estados Unidos sí puede. Por lo tanto, vemos cómo la estructura, ¿verdad?, de este poder capitalista es tan compleja. Y tenemos que irla desarmando, desactivando. Termino diciendo, ¿es una tarea imposible? No, para nada. No es imposible, ¿verdad? Es algo perfectamente posible. ¿Que va a llevar tiempo? Va a llevar tiempo. ¿Que va a requerir mucha disciplina? Claro que sí, por supuesto. Gramsci decía, la revolución es una cuestión de disciplina, sin ninguna duda. Pero que creo las condiciones están madurando para que el mensaje nuestro, hablando sobre la imperiosa necesidad de empezar a construir una sociedad postcapitalista en el mundo este que nos deja la pandemia, son inmejorables en mucho tiempo. Hoy en día no hace falta hacer grandes argumentaciones para convencer a la gente de que Perú o Argentina necesitan un sólido sistema de salud pública, que no tenemos. Y que si lo hubiéramos tenido muchísimo menos muertos que los que hemos padecido en estos países. No hace falta mucho argumento para convencer a la gente de las bondades de un sistema en donde tengamos una industria farmacéutica estatal
que venda como en Cuba los medicamentos a un precio prácticamente de costo, teniendo en cuenta que el mayor componente del precio de los medicamentos está en el mercadeo, en el packaging, en la propaganda y en los salarios fenomenales de los CEOs, de los grandes gerentes de las grandes compañías farmacéuticas. ¿Y por qué acabar con todo eso? Y demostrar de que la jubilación privada es una estafa, como lo prueba de una manera rotunda el caso de Chile. Y que tenemos que además que promover la organización sindical, porque está demostrada, hay una correlación perfecta, inversa. A mayor debilidad del movimiento sindical, mayor concentración de los ingresos en el 10% más rico de la población. Mostrar esto a las capas medias que suelen ser refractarias al sindicalismo, diciendo, miren ustedes, debiliten al sindicalismo, ustedes van a ser tantas víctimas como los más pobres de nuestras sociedades. O sea que hay condiciones que hacen posible que el mensaje que surge a partir de un análisis marxista pueda ser adecuadamente recibida, ¿verdad?, por grandes sectores de la población. Bueno, yo dejaría acá porque creo que ya me he consumido el tiempo y bueno, los escucho y seguiremos conversando. Muchas gracias. Muchas gracias, Atilio. Una importante entrada a esta conversación de esta noche. Y vamos a dar paso a Anaí Durán. Ella es socióloga, directora de la Escuela de Sociología de San Marcos y además dirigente del Movimiento Nuevo Perú. Buenas noches, Anaí, bienvenida. Tu micrófono, sí. Perdón. Buenas noches, Arturo. Buenas noches, Atilio, Alberto, compañeros, compañeras. Muchas gracias por esta invitación. Felicitaciones también por el aniversario. Efectivamente, desde el Nuevo Perú estamos también en la tarea de construir un proyecto distinto, como decía Atilio, pensar más allá del capitalismo para nuestro país, ¿no? Hemos vivido momentos realmente muy catastróficos, han muerto casi 70.000 peruanos y peruanas en menos de 6 meses, y creo que esto nos obliga a repensar las bases mismas de nuestra sociedad, ¿no? De cómo nos hemos ido construyendo, de cómo hemos ido además asistiendo, asumiendo ejes claves de la organización del país como el Estado, lo público, lo comunitario, etcétera, ¿no? Creo que en esa línea quería situar también algunas ideas, aprovechando esta oportunidad de volver a Marx y de además hacer el ejercicio de ponernos a pensar por qué sigue vigente esta mirada, ¿no? Creo que ya durante varias décadas y años anteriores, ¿no?, se habló del fin de la historia, de que el marxismo ya había sido completamente superado y no nos aportaba nada, y creo que más bien el desafío y la misma realidad nos ha ido demostrando la importancia de organizar no solo el análisis y la mirada, que creo que aquí en el Perú además tenemos una rica tradición con lo que fue el esfuerzo de Mariate y uno de los pioneros en organizar la mirada y en plantear un análisis propio desde América Latina, retomando además ejes claves de nuestra historia y nuestra tradición, sino también de organizar la praxis, ¿no? Y ahí yo quería detenerme en 3 ejes claves. El primero, que tiene que ver un poco con toda esta tradición creo que a ti le habló bastante más del Estado y del gobierno, yo quería detener un poco más en la sociedad y en esta tradición de luchas y autonomías y emancipación que propone el marxismo, también como una forma de ir superando la situación capitalista que vivimos. Luego deteniéndonos un poquito en lo que se plantea desde la emancipación y la tradición de la colonialidad del poder, la lucha contra la colonialidad del poder, también retomando un marxista muy interesante peruano nuestro, que es Aníbal Quijano, además profesor en universidad durante mucho tiempo. Y finalmente detenerme sí en un tema que es clave y que creo que siempre me toca hablar, pero tengo que hacerlo porque nadie más lo hace, que es el tema del feminismo, ¿no? Este encuentro entre feminismo y marxismo que me parece que es fundamental para pensar lo que estamos viviendo como mujeres, las violencias, el despojo, la sobreexplotación, además a la que nos ha expuesto esta pandemia, ¿no? Creo que ya hay varios estudios y estadísticas que están demostrando que el diferencial de trabajo que estamos cargando las mujeres con esto del home office y el trabajo en casa, el teletrabajo, es abismalmente diferencial, ¿no? Y está rezagando en muchos sentidos, ¿no? Además de todas las violencias que ya venían antes de esta situación excepcional. Entonces, para entrar al tema, pues sí, creo que señalados esos 3 ejes, sí quería empezar señalando esta vigencia del marxismo, ¿no? Y partiendo un poco de lo que
planteaba Tilio, cómo volvemos a tratar de imaginar una sociedad, un mundo post-capitalista, ¿no? Que supere esta situación, porque creo que ahí también hay un ejercicio de imaginación que hemos dejado de hacer o que dejaron de hacer mucho tiempo las izquierdas, ¿no? Como esta resignación a pensar que no hay forma de salir del capitalismo y que lo que corresponde es arreglos más, arreglos menos, continuar reproduciendo esta forma de economía y sociedad, ¿no? Creo que en esa línea sí es importante volver a estas claves que plantea Marx para ubicarnos en lo que es la globalización neoliberal de estas últimas décadas, ¿no? Hegemonizada además por todo el manejo de las finanzas, por esta acumulación por desposesión de la que también hablaba Harvey, ¿no? De cómo ha ido, y que retomando a Rosa Luxemburgo, ¿no? De cómo fue avanzando el capital, y esto lo vivimos en el Perú brutalmente en las 2 últimas décadas con el auge del precio de los commodities, ¿no? Avanzando en aquellos territorios donde todavía no había llegado, ¿no? En las comunidades campesinas para extraer recursos mineros, en las comunidades amazónicas para extraer recursos petroleros, en fin, ¿no? Esta configuración del capitalismo del siglo XXI tiene mucho que ver también con eso que se apuntaba ya, ¿no? De la acumulación por disposición que mencionaba, y esta forma de globalización neoliberal hegemonizada por las finanzas, las privatizaciones, el tema de Estado promotor de la inversión privada que hemos visto ya con la figura del neoliberalismo, ¿no? Que supera al liberalismo, en tanto aquí el Estado sí tiene un rol, ¿no? El Estado tiene el rol de promover la inversión privada, y lo hemos visto aquí, ¿no? En el caso de neoliberales locales, tipo Hernando de Soto, que ahora va a ser candidato a la presidencia además, ¿no? Que pregonan esto, ¿no? El Estado tiene que intervenir para garantizar a los privados, ¿no? Que ellos se encarguen de todo, y como ya hemos visto también muy bien, pues no se encargan más que de lucrar, ¿no? Entonces, esto creo que es clave también para asumir lo que está haciendo el capitalismo del siglo XXI, ¿no? Y creo que la pandemia justamente nos obliga a mirar estos ejes claves con este lente que nos plantea Marx, ¿no? Por ejemplo, esta centralidad en la relación capital-trabajo, ¿no? Han sido meses en que justamente la economía no funcionaba porque no había trabajadores, ¿no? Después que se dijo mucho tiempo que ya la maquinaria y todo funcionaba, que el trabajador era absolutamente prescindible, lo que hemos visto más bien es que sin trabajadores no hay acumulación, no hay economía, no hay crecimiento del PBI, ¿no? La cuarentena han sido eso en Europa, en América Latina. Finalmente, ¿dónde está el trabajador, ¿no? Y creo que volver a mirar esta relación capital-trabajo es esencial, ¿no? Bueno, luego quiero volver a eso desde el feminismo. Quería avanzar más bien en esto que plantea al comienzo, ¿no? Este lente que nos plantea Marx también, sobre todo para desde la sociedad plantearse rutas emancipatorias. Me parece que sí lo planteó muy bien el escenario de dominación y de luchas, proyectos también políticos. Yo quería detenerme en esta parte de las propuestas que hace Marx en términos de cómo los sujetos sociales pueden ir avanzando, las personas, para decirlo, ¿no? Los sujetos, las organizaciones, pueden ir configurando procesos que les permitan superar las relaciones de dominación, ¿no? Porque creo que ahí también es clave la mirada marxista de que es posible superar la dominación, ¿no? Y no esta aplastante idea de que las relaciones sociales están dadas y que no se puede superar, ¿no? Entonces creo que ahí es clave esta línea que propone el marxismo, de cómo la superación de la dominación es un proceso de conseguir mayor independencia, ¿no? En un proceso de construcción política de mayor independencia frente a la opresión de las clases dominantes, frente a lo que nos está planteando la subordinación misma de la sociedad capitalista en términos de consumo, de explotación, etcétera, ¿no? Y ahí va a haber tradiciones del marxismo, como el consejismo obrero, ¿no? Que van a plantear toda esta idea a partir de la misma experiencia de los soviets, ¿no? Cómo se puede ir generando procesos de mayor autonomía, la misma clase trabajadora, ¿no? Cómo se pueden ir generando formas distintas de organizar el trabajo y la producción, ¿no? Todo el tema del consejismo obrero creo que justo es interesante también porque plantea eso, ¿no? La posibilidad de otras formas de organizar la producción, la relación entre el trabajo y la organización. Entonces, esta autonomía como una posibilidad de alcanzar una mayor emancipación, una mayor independencia, una mayor posibilidad de autodefinirse, ¿no? Claro, y también las distintas corrientes que van a surgir en los 60, en los 70,
y quería llegar también a las luchas que surgen en América Latina, ¿no? Creo que, sobre todo para mi generación, a partir de los 90, después de la caída del muro de Berlín, fue muy importante toda esta tradición que trajo el zapatismo, ¿no? Este proceso de estas luchas, estos movimientos intermundistas, ¿no? Que se planteaban que otro mundo es posible, ¿no? Digamos, desde que da para debatir, por ejemplo, cómo se planteaban el tema del poder, cómo se planteaban el tema de la relación partidos políticos, movimientos sociales, etcétera, pero creo que abren una línea de discusión, de debate importante en las reflexiones de cómo superar el capitalismo por un lado y cómo los sujetos pueden conseguir emanciparse y tener mayor autonomía y tener una relación distinta frente al poder y la opresión. Quería comentar eso un poco para ubicarnos en este eje de la autonomía también en la medida que va aportando a estos procesos de cambios hegemónicos mucho más sostenidos, ¿no? Cambios en la correlación de fuerzas, ¿no? Quizá aquí trayendo un poco a colación al mismo Gramsci, ¿no? Cómo se pueden a partir de estos procesos variar en estos horizontes movilizadores, y creo que aquí también Mariátegui retomaba a Gramsci, cómo van variando estos horizontes utópicos que movilizan a la gente. Finalmente, ¿por qué la gente, y la idea del mito aquí era muy sugerente, ¿no? ¿Por qué la gente se suma a proyectos de cambio? ¿Por qué no lo hace porque lee El Capital, que es otra obra muy interesante que podemos comentar de Marx, ¿no? Lo hace también por esa propuesta de liberación, de autonomía, de poder superar las condiciones de vida de opresión, ¿no? Dicho esto, sí creo que es importante ir ubicándonos en América Latina y más en el Perú, y creo que aquí esta conexión que quería hacer con Quijano, con cómo Marx fue enfocando todo el tema de lo indígena, de lo colonial, ¿no? Por los 200 años salió un libro muy interesante que publicó la vicepresidencia de Bolivia en ese tiempo, de García Linera, que tenía que ver justamente con cómo Marx se había ido aproximando a este contexto de las sociedades coloniales, digamos, ¿no? Con los cuadernos de Kovaleski, creo que esto da como para una charla aparte. Pero sí me parecía muy interesante estas conexiones que fue asumiendo, mirando ya cómo la sociedad burguesa estaba organizando todo el mercado mundial, ¿no? Y cómo luego Quijano va a retomar esto y lo va a pensar más bien desde cómo las formas de control, de explotación del trabajo, se van a ir enlazando con el tema de las razas, que también son parte de esta organización colonial, ¿no? Cómo se va viendo funcional, además, una homogenización de la gran diversidad que existía antes de los procesos de conquista, ¿no? Entonces, todas las diversidad y heterogeneidad se van a ir asumiendo en esta estructura de poder, ¿no? Y va a ir llevando finalmente a una organización del mundo y del poder mismo, ¿no? En el capital, en el trabajo, que va a ir armando esta configuración geopolítica que hemos ido heredando, ¿no? Esta idea de la subordinación de América al mercado mundial, ¿no? Entra al mercado mundial desde una situación una situación colonial, ¿no? Donde el trabajo también se va a ver afectado por la división racial y todas las secuelas que hemos ido cargando, ¿no? Lo vemos a cada cierto tiempo, en el Perú por lo menos un país profundamente racista, con una estructura colonial además, como decíamos, asocia clase social a la cuestión étnica, ¿no? Cada cierto tiempo sale el debate nuevamente, creo que ahí hay una estructura de dominación también que liga, ¿no? Todo este campo más bien económico, de estructura y de organización del mercado, con la parte más bien de las relaciones raciales y subjetivas que se fueron configurando, ¿no? Entonces creo que esto también es clave, esta línea de pensamiento marxista, como hablaba al comienzo, no solo la vigencia de Marx, sino de las líneas de pensamiento que da lugar el marxismo, me parece clave, y creo que felizmente últimamente se ha rescatado mucho esta mirada, ¿no? Para pensarnos como sociedad en el caso peruano y creo que en el caso latinoamericano en general. Eso junto también a las distintas tradiciones comunitarias, ¿no? Creo que durante mucho tiempo la izquierda tuvo cierta tensión con el mundo indígena, comunitario, ¿no? Una mirada que tendía a mirar la clase sobre las condiciones culturales y étnicas, ¿no? La clase social sobre la clase campesina, ¿no? En el caso peruano tuvimos una izquierda muy, muy campesinista, ¿no? Quizá a diferencia del caso colombiano, donde hubo un poco más de lugar a lo indígena, ¿no?
y creo que nuestra misma reivindicación nacional popular, con todo lo que hace Velasco, apela mucho a lo campesino, ¿no? Y creo que ahí hay un enriquecimiento que se da ya de las últimas décadas, también mirando los procesos de Bolivia, de Ecuador, ¿no? Donde hay este encuentro de luchas emancipatorias que pueden conciliar finalmente ambos ejes de identificación y de reivindicación, ¿no? Creo que esto es bien interesante también para la discusión y para pensar la vigencia de estas miradas críticas y emancipatorias que aporta el marxismo, con sus especificidades, ¿no? El mundo indígena no quiere decir que también estés inmerso o subsumido en una mirada marxista, ¿no? Hay tensiones, pero creo que se aportan y se complementan de manera muy interesante. Y lo mismo también con esta otra línea emancipatoria que quería detenerme, que tiene que ver con el tema del feminismo, ¿no? Creo que es clave, y sobre todo a la luz de toda esta nueva ola o esta nueva oleada de movimientos feministas que han habido especialmente en Argentina y en Chile, que hemos seguido con mucho entusiasmo desde acá, y también creo que en el mismo Perú también una generación de jóvenes, ¿no? Lo veo en mis estudiantes, por ejemplo, muy comprometidas con estas luchas, ¿no? Y que creo que es clave mirar también desde los aportes y los encuentros que plantea con Marx, ¿no? Creo que ahí hay un eje de contenido emancipador que es muy importante de remarcar, ¿no? Y creo que esto también, enriqueciendo al mismo Marx, ¿no? Creo que hay teóricas, digamos, miradas desde el feminismo marxista que han enriquecido mucho lo que ya planteaba Marx, ¿no? Es verdad que sobre todo el énfasis podía estar en la lucha de clases, pero también en la lucha de los seres humanos por liberarse de la explotación, y esto implicaba enlazar, como decía, la división de género, de raza, etcétera, ¿no? Que es como ir configurando este sujeto del cambio social, ¿no? Y creo que ahí Marx aporta algunos temas claves, cómo cuestionar este naturalismo y esencialismo, ¿no? Y también ellos, por ejemplo, en los trabajos que hacen, ¿no? Cómo se cuestiona este rol casi natural de la mujer en el tema doméstico, ¿no? Y creo que ahí los procesos revolucionarios que siguen, como por ejemplo la Revolución Rusa, hace poco se conmemoró la importancia que tuvieron las mujeres en esa época para pensar en mundos post-patriarcales, sociedades que pudieran trascender esta organización de la familia burguesa, donde a la mujer se le asignaba pues el rol reproductivo, ¿no? y doméstico, sin contar además esta diferencial de trabajo que decía que tiene que ver con la subvaloración siempre del trabajo de la mujer, ¿no? Entonces, esta idea de trabajo humano como fuente principal de producción de la riqueza en las sociedades capitalistas invisibiliza el trabajo de la mujer en todo lo que tiene que ver con la reproducción de la vida, ¿no? Mientras los obreros están orientados a la reproducción del capital, las mujeres están invisibilizadas en el tema de la reproducción de la vida, ¿no? Yo creo que ahí el feminismo aporta una perspectiva crítica que enriquece y que se nutre también del marxismo, y que nos permite este abordaje de las relaciones de reproducción de la vida que generan este diferencial de explotación en las mujeres, ¿no? Entonces, el trabajo no suele aparecer como un servicio externo al capital, pero está inmerso en ello, ¿no? Y todos estos procesos de emancipación feminista que abarcan esta crítica al rol que se le asigna a la mujer, a la subordinación, a la configuración de este Estado patriarcal también, ¿no? Va a ir abonando a estos procesos emancipatorios, ¿no? Entonces, cómo recuperar el trabajo de reproducción, las actividades de reproducción, la revalorización, ¿no? Desde una óptica de construcción de una sociedad que sea finalmente más plena, ¿no? A mí me gusta mucho de Marx, que sí es uno de los pocos que usa el término de la felicidad humana, ¿no? O sea, los seres humanos pueden ser felices, ¿no? O sea, tienen derecho a trabajar, a pescar, y luego al mismo ocio productivo, que es algo que constantemente penaliza el capitalismo, ¿no? Tú no puedes ser ocioso, tú tienes que estar siempre buscando generar más recursos, más lucro, en fin, ¿no? Creo que justamente esta idea de cómo el trabajo de la mujer, el rol de la mujer además en todas estas tareas esenciales que hemos visto en la pandemia, ¿no? Como decía, finalmente los empleos esenciales eran empleos absolutamente feminizados, ¿no? Las enfermeras, las trabajadoras de limpieza, en fin, ¿no? Cómo pueden ser revalorados desde una lógica anticapitalista
y antipatriarcal, ¿no? Creo que ahí hay una clave importante para pensar, ¿no? Porque todas estas luchas, estas emancipaciones que se van dando, finalmente se enfrentan a ese escenario de dominación, ¿no? Creo que es clave cómo desde el movimiento feminista nos ponemos a pensar y a trabajar además, porque no solo es un tema, es este desafío de construir filosofía y praxis, cómo podemos ir pensando este cuestionamiento donde veamos las violencias hacia las mujeres como parte de una estructura de dominación patriarcal y capitalista que es necesario cambiar, ¿no? Quizá la cara más brutal y más visible es la violencia física, pero reproduce una serie de violencias que suelen ser soslayadas y normalizadas, ¿no? Yo creo que ahí justamente el feminismo aporta esas ideas, ¿no? Que como decía, se encuentran y se nutren del marxismo. También con perspectivas críticas y debates, ¿no? Que es importante tener en cuenta, pero que nos van como abonando a esa ruta de emancipación y de autonomía que hablaba al comienzo, ¿no? Y finalmente también para ir avanzando y poder también tener tiempo de conversar un poco, yo sí creo que es importante asumir este momento de crisis como un momento de oportunidad, ¿no? Un momento de oportunidad para superar justamente, en el caso peruano, lo que hemos tenido como normal y como realidad estas últimas décadas, por hablar 3 décadas desde el 92 que el golpe del fujimorismo impuso el modelo neoliberal aquí, ¿no? Han sido 3 décadas y creo que ya venían deteriorándose y que este golpe que ha significado la pandemia ha puesto más todavía en evidencia, ¿no? Que todo este eje de discusión que creo que ahora está en la mayoría de la gente, ¿no? ¿Qué ha pasado con el empleo, el trabajo? Esto que decía, la relación capital-trabajo, ¿qué ha pasado con el empleo en el Perú? ¿No? O sea, la gente no tiene trabajo, se recursea, una población absolutamente informal, que te vuelve a llevar una bajísima sindicalización, ¿no? Que te vuelve a llevar a la mirada de dónde está la generación de la riqueza en este país, ¿no? ¿Quién se está quedando con eso? Y qué bueno que a ti lo mencionaba, el impuesto a las grandes fortunas. Pues aquí no solo es un tema de que no hay impuestos, es un tema de ilusión enorme, ¿no? Y con una serie de leguleyadas para no pagar esos impuestos. O sea, hace poco tuvimos una demanda en el Tribunal Constitucional donde las grandes empresas le hacían juicio al Estado para que no les cobre, ¿no? Mientras a los ciudadanos nos persiguen porque no pagamos un mes de impuesto a la renta, en fin, ¿no? Entonces creo que sí es esta crisis una oportunidad para traer todas estas aportes, estos puntos que nos da el marxismo y que, como digo, sería largo seguir abordando, pero que nos fuerzan, creo, hemos llegado a un momento en que de verdad esta idea de socialismo o barbarie se vuelve cada vez una realidad, ¿no? Por el tema del cambio climático, por el tema mismo de la organización de las relaciones sociales entre personas, ¿no? Por el tema de cómo organizamos la vida misma, ¿no? La vida en común, ¿no? Lo veíamos ahora cuando la gente se moría sin poder pagar 50.000, 20.000 dólares en una clínica, ¿no? Entonces creo que este modelo de vida como algo ya insostenible, ¿no? Insostenible para una vida digna, obviamente para los que pueden pagárselo seguirá siendo sostenible, pero esa es una minoría, ¿no? Una minoría mientras nos condenan a las mayorías a la infelicidad, ¿no? Creo que esa oportunidad también es la tarea de los militantes, ¿no? Y creo que ahí también llamar la atención de lo que se viene en términos de proceso electoral, de disputa aquí en el Perú, ¿no? Y de construcción política. Yo suelo decir que tenemos una izquierda que suele ser bastante electoral en el caso peruano, ¿no? Como que todos los procesos de conflicto armado, crisis, etcétera, nos hicieron mucho daño en términos de minar el tejido social, la construcción territorial, y rearmar todo eso es muy difícil, ¿no? Entonces, creo que sí, ahí está el desafío y lo estamos asumiendo en lo posible. Pero entendiendo esto, a mí me gusta mucho esta frase de Mariátegui que dice que la historia es duración, ¿no? Y le agregaría disciplina también, coincidiendo con Atilio, ¿no? Es duración, es trascender, ¿no? Es insistir, persistir. Creo que los hermanos de Bolivia, los compañeros en Bolivia nos han dado una lección inmensa, ¿no? Cuando hay persistencia, arraigo territorial, un golpe con tantas muertes, puede revertirse, ¿no? Creo que esa es una lección enorme y bueno, y yo creo que podemos seguir conversando luego con las preguntas del público. Muchas gracias, Anaí. Y damos pase al profesor Alberto Moreno,
Él es presidente del Partido Comunista del Perú, Patria Roja. Es además uno de los dirigentes históricos de la izquierda peruana. Entre el desarrollo de su teoría, de sus textos, tenemos una serie de aportes en torno a la democracia rondera, por ejemplo. Tenemos una serie de reflexiones en torno al pensamiento estratégico y además una interesante vinculación a la disputa de la hegemonía en el Perú y en la herencia de Mariátegui, ¿no? Como él siempre nos reitera en sus conferencias, nunca hay que olvidar que el socialismo debe ser creación heroica. Profesor Moreno, muy buenas noches. Su audífono, por favor, su micrófono, perdón. Buenas noches. Un saludo cordial, afectuoso, Atilio. Mi admiración siempre por ti. Un saludo también a Anaí, que es importante su participación, su intervención en esta actividad que está organizando el partido. Este 92 aniversario del partido tiene uno de sus ejes en nuestra preocupación, el de la reflexión sobre... No se te escucha. Se escucha bien, profesor. Se escucha Escucha bien. bien, ¿no? Sí. No se escucha. Déjame. Estoy ahí viendo que no se escucha. Es un proyecto importante de interpretación de los problemas actuales. Y hay una pregunta de origen. ¿Por qué el marxismo hoy es débil en su influencia ideológica en la sociedad? ¿Por qué los partidos comunistas no hemos logrado avanzar como debiera en el problema de la hegemonía ideológica, cultural y en la construcción de una correlación de fuerzas creciente? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que tenemos que hacer además para colocarnos y dar respuesta a los grandes retos del mundo de hoy? Un mundo que está cambiando en todos los terrenos. Atilio ha dado explicaciones de estas situaciones que comparto plenamente, también las preocupaciones de Anaí, pero quisiera agregar algunas cosas. Pienso que la vigencia del marxismo es hoy más grande que en el pasado, pero quienes asumimos el marxismo no estamos haciendo el trabajo suficiente para afirmar esa vigencia y para Sí, Miguel, ¿cómo estás? afirmar una hegemonía que contraste, que confronte y que vaya derrotando todo ese inmenso poder que se ha explicado ya acá, acumulado por las fuerzas, por el capital, por las fuerzas de la derecha. Por ejemplo, el neoliberalismo tuvo como centro de su ataque ideológico el problema del Estado. Y lo que tenemos hoy son estados mínimos en el caso del Perú, con una constitución hecha de manera consciente, deliberada, la del 93, para afirmar justamente este estado mínimo y colocar el mercado como el eje determinante de todo. Y sin embargo, en la sociedad, esa idea del mercado dominante está arraigado en la conciencia de la gente. Ideológicamente, el proyecto neoliberal es fuerte. Lógicamente, usa todos los mecanismos que se han señalado, pero han logrado esa hegemonía. ¿Cómo cambiar esa circunstancia? ¿Cómo derrotar en el campo de las ideas a la derecha y a la hegemonía que ha impuesto? Hegemonía se expresa en lo que se refiere
al sector popular, a la opinión pública en general, que puede estar cuestionando muchas cosas del proyecto neoliberal, pero las ideas neoliberales las tiene de raíz. También en la izquierda. La visión, por ejemplo, plazo. Visión fragmentaria de las cosas, que contrasta con la visión totalizadora del marxismo. El marxismo integral lo ve también de ese modo. La burguesía, el capital actúa en todos los terrenos, en todos los campos. Tiene artillería fundamental, ya se ha dicho, en el aspecto, o también en el poder militar, en la coerción. Pero desde la izquierda actuamos de manera fragmentaria. Hablamos a los sindicatos, pero vemos la lucha de los trabajadores solamente en la lucha reivindicativa, pero no hacemos mucho para que ese trabajador se eleve al nivel de la conciencia de la clase que le corresponde. En su pensamiento, lo que domina es la ideología neoliberal, aunque pueda luchar con radicalidad cuando tenga que defender sus derechos religiosos. Si eso pasa en la clase obrera, que se supone es la clase vanguardia, ¿qué pasa en el resto? Si vemos desde el ángulo poco, la despolitización es un rasgo que la derecha claramente ha construido. La fragmentación es parte de esa estrategia, pero la capacidad de contrarrestar esto, porque la visión es justamente de corto plazo, se queda en lo inmediato, se queda en la coyuntura, se queda en la parte. Y sobre esta base no logramos una cuestión central que la planteó Lenin, pero lo desarrolló con razón Gramsci, y en el Perú lo asumió con bastante creatividad Mariátegui. El problema de la hegemonía. Puede haber una construcción de una correlación de fuerzas políticas sólida, consistente, transformadora, sin hegemonía ideológica, sin hegemonía cultural. Es muy difícil. Yo creo que aquí los marxistas tenemos que repensar. Y repensar al estilo de Mariátegui. Yo recuerdo, por ejemplo, unas frases de Mariátegui en una carta que dirigió a un militante del partido en la región central del país. Y él decía: el estudio de la literatura marxista fundamental y la aplicación del método marxista al esclarecimiento de las cuestiones nacionales. De este modo, se avanzará simultáneamente en la doctrina y en su aplicación a la investigación propia. Esto es lo que conocemos. O las ideas se quedan como ideas, pero no se traducen en acción, o la acción se hace motivada por la circunstancia concreta de la lucha, pero se queda en acción. Y el resultado es ese divorcio que nos impide construir una corriente de pensamiento, una corriente que dispute la hegemonía a la derecha en todos los campos. Esto es más importante hoy porque, como se ha dicho también con mucha razón, la crisis del capitalismo es una crisis global. No es una crisis como la del pasado, es integral. El capitalismo ya no puede resolver los problemas de la sociedad. El capitalismo se está llevando al precipicio. Lo que está pasando en Estados Unidos es la demostración de esa crisis profunda.
con el conflicto que quieren armar con China, incluso una suerte de segunda guerra fría, con un ataque no al socialismo, sino al Partido Comunista como centro. Es una crisis profunda. Y frente a esa crisis profunda, ¿desde dónde puede surgir la respuesta? ¿Desde el capitalismo? Después de la Segunda Guerra Mundial hubo un crecimiento impresionante, pero no fue sobre la base pues, de una concepción del tipo de neoliberal como la actual, sino sobre la idea de que el Estado tiene que tener un papel importante en la economía, que el Estado social se hablaba en Europa. Pero eso se agotó hace mucho tiempo. El proyecto neoliberal es la alternativa a esa situación, pero el neoliberalismo también se agotó. Entonces, ¿cuál es la respuesta posible frente a esta realidad? A escala mundial y a escala nacional. Ese socialismo, no existe otra posibilidad. Pero ¿cómo hacer que ese socialismo sea entendida por la gente, asumida por la gente, se convierta en una corriente de pensamiento y se convierta también en una acción práctica y concreta? Por lo que observamos en el caso de Perú, si persistimos en esa visión de la política de muy corto plazo, de la división fragmentaria, es muy difícil que se pueda lograr este objetivo. ¿Por qué no hay unidad en las izquierdas, acá en el Perú? En una circunstancia donde todas las condiciones son, como se ha dicho acá, favorables para el desarrollo de una alternativa desde la izquierda y desde el movimiento popular. Porque la lógica en que nos movemos es la lógica que nos impone el adversario, no la lógica que nosotros construimos. Porque no hay una visión integral y proyectiva, estratégica. Si no nos agotamos en lo parcial, en lo secundario, en lo transitorio. Y a la larga lo que terminamos es movilizándonos, actuando en la dinámica, en la lógica que nos impone el adversario. La crisis que estamos viviendo ahora, el coronavirus mismo, coloca sobre la mesa la idea de cambio. Pero no estamos preparados para eso. Porque en cierto modo nos hemos construido con una mentalidad contestataria, cuestionadora, pero no con una mentalidad alternativa. No estamos preparados en la política para gobernar, para transformar, para incorporar a las masas en ese proyecto transformador. Entonces, esta gran oportunidad histórica para el cambio, cada vez más necesario, requiere que los marxistas repensemos nuestra situación, que volvamos a la raíz del marxismo, de la concepción global marxista, y desde esa visión podamos interpretar esta realidad nueva que tenemos y encontrar las formas, los medios, los procedimientos que sean más apropiados para nuestra nueva realidad. Porque el mundo de hoy no es el mundo de la época de Mariátegui. Las respuestas que tenemos que dar no son exactamente las mismas. Hay nuevas situaciones, como aquí se ha señalado en el caso de la mujer, por ejemplo. Tenemos que repensar una visión de proyecto del país. En el caso del Perú, nosotros las estamos proponiendo como parte de la lucha, como dentro de lo que llamamos la aproximación al socialismo, la idea del nuevo curso.
que tiene 4 puntos, que no es todavía socialista, pero que nos puede permitir abrirnos un espacio grande en ese escenario donde la gente no está interesada en la política, no tiene confianza en los políticos, pero que podemos atraerlo y hacerlo avanzar. Primero es la idea de tener un proyecto que nos permita ordenarnos y lograr lo que aquí se ha dicho con mucha razón: coherencia, disciplina, ética, capacidad movilizadora, capacidad organizadora, que es indispensable, que nos permita tener los cuadros preparados para esos cambios. Una clara solvencia ideológica, desde luego, pero también una comprensión de las condiciones reales de la lucha de clases en el mundo de hoy. Además, en un mundo que está sufriendo las consecuencias, las modificaciones de los cambios técnicos que estamos viviendo en este siglo, que nos permita sacar a lo que queda del proletariado que tenemos, de ese mundo básicamente reivindicativo, al mundo de la conciencia política. Hacer del obrero un intelectual que nos permita crear la ilusión de que es posible cambios y comprometerse con esos cambios. Y el marxismo nos da las herramientas para eso. El problema es que no estamos aprovechando esas herramientas, ¿no? Se repite mucho la frase de Mariátegui, que es genial. El socialismo no es copia, pero sobre todo su expresión creación heroica. Creación es descubrimiento, creación es apertura al nuevo, creación es ruptura. Y toda ruptura es heroico. Y tenemos que vencer una serie de herencias, una serie de taras, una serie de tradiciones que dominan todavía en la cultura peruana, en la tradición peruana, que nos ata y que nos imposibilita hacer precisamente esa capacidad de renovación. Nuestra forma de trabajo, nuestros métodos, casi siempre reproducen lo viejo. Hay un miedo a descubrir nuevas cosas, hay un nuevo miedo a abrirnos. Por eso tenemos una fuerte carga sectaria, una fuerte carga espontaneísta, y eso choca justamente con la visión marxista, cómo el marxismo debe permitirnos entender la realidad, y desde esa realidad entendida encontrar los mecanismos, los métodos y los procedimientos para avanzar. Si aquí no hay esa ruptura mental, difícilmente vamos a avanzar, aunque lleguemos al gobierno. Porque vamos a terminar reproduciendo mucho de lo viejo. Muchas de las tradiciones acumuladas durante siglos. No se puede renovar si no hay la voluntad de romper con esas tradiciones que son frenos ahora. Y dos, si no sabemos recuperar también las tradiciones positivas acumuladas a lo largo de la historia. El tema del marxismo vigencia es, sobre todo en el caso nuestro, el problema de cómo asimilamos el marxismo en toda su profundidad dialéctica, y nos atrevemos a encontrar respuestas nuevas, nos atrevemos a encontrar teorías que corresponden a las realidades que están cambiando, que nos permitan entender, por ejemplo, la democracia. ¿Qué tipo de democracia? Aquí hay una experiencia de las rondas campesinas que se habló hace poco, que es la tradición de la tradición soviética. En los años 80 se avanzó bastante. Se organizaron las asambleas populares.
pero fue la misma izquierda la que destruyó esa potencialidad de entonces, que pudo haber servido de base para poder ir construyendo una nueva manera de entender la democracia, que no se limita a la cuestión electoral, sino es una democracia participativa y es una democracia también directa, que tiene que ver con el Estado. Porque las rondas campesinas lo que están haciendo es resolver problemas que el Estado no puede resolver. Son una suerte de pequeños estados, pequeñitos, limitados, pero son eso. Hubo la experiencia de los frentes de defensa, que significó un agrupamiento de vastos sectores de la sociedad, incluyendo en muchos lugares pequeños y medianos empresarios. Se destruyó también eso con Izquierda Unida. Entonces hay experiencias, y ahora que viene se va a profundizar la crisis, porque a nuestro juicio esta década va a ser una década de contención, de agudización de los conflictos. Estas experiencias van a reaparecer. Y si no le damos la atención correspondiente, si no le prestamos la atención, la iniciativa para canalizarlo debidamente, vamos a terminar dando vueltas sobre lo mismo. Porque ya tenemos acá nosotros experiencia de gobierno, regional, municipal. El resultado no ha sido bueno. Hay que sacar lecciones también de estas experiencias para ver cómo se gobierna y cómo se incorpora la sociedad en esos gobiernos que nosotros construimos. Y para enfrentar todas estas cosas, el marxismo es fundamental. Como herramienta teórica, como herramienta metodológica. Y como capacidad de creación. Porque este sentido es la expresión de Mariette es genial, creación. Hay que crear, hay que descubrir cosas nuevas, hay que atrevernos a abrir caminos diferentes. Hay que tener la capacidad de romper con las herencias que ya no sirven, que ya no corresponden a las nuevas situaciones. Hay que hacer del marxismo no solamente una concepción y un método, sino también una práctica. La capacidad de entender y cambiar esa realidad. Allí tenemos una falla grande, por lo menos en lo que se refiere al marxismo peruano. Si no hacemos estos cambios, si nos quedamos en el discurso, si nos quedamos en el aspecto más teórico, avanzaremos seguramente. Hay que traer ciencias en nuevas respuestas, en nuevas maneras de sociedad. Y una de ellas es pensar la política del país y abrirnos al mundo de lo que somos como país, por un lado, y otro, pensar la política tomando en cuenta esos millones de ciudadanos lo tienen al frente, pero que no tienen claridad hacia dónde ir, qué alternativa. Ahora mismo, la crisis está generando una situación en la cual existe la posibilidad de que lo vaquen al presidente y la posibilidad de que posteriores naciones. Porque la crisis de la derecha es muy profunda. También en la izquierda tenemos dificultades, está haciendo esfuerzos muy grandes para poder articular, para construir una. ¿Y qué está demostrando eso? Una izquierda con una visión pequeña, cortocista, se pierde en el país, no hay sociedad y no hay visión estratégica. Y el marxismo, parte de la totalidad, parte del desarrollo y de las construcciones de las cosas, entonces nos da la oportunidad de mirar de otra manera los problemas que tenemos, entender que la unidad que se debe construir es una necesidad, es un imperativo, entender que debemos hacer un esfuerzo enorme por sumar no solamente las agrupaciones políticas, sino esa inmensa masa de gente que está suelta, dispersa,
que no está atada a ningún partido político y que pudiera convertirse en un bastión importante de una alternativa transformadora en la sociedad y que debiera permitirnos también prepararnos para una confrontación con la derecha. La derecha no va a ceder en nada. Ya se ha dicho acá las experiencias que hemos vivido. Nunca nos van a dar sosiego un minuto. Van a usar todos los recursos que disponen y nos hay que manejar todas las realidades con que contamos. Sumar el máximo de fuerzas. Construir una relación de fuerzas que nos posibilite garantizar que ese gobierno de izquierda pueda cumplir sus objetivos. Porque en un tan hay que escorrer fuerzas. Por eso concluyo, en el caso nuestro es más vigente que nunca el marxismo, que volvamos a la fuente del marxismo y que desde allí interpretemos la realidad que tenemos ahora y encontremos las respuestas que los tiempos de hoy nos obligan. Gracias. Muchas gracias, profesor. Yo creo que ha sido una reflexión importante, que es parte de la reflexión institucional del propio partido al respecto de la situación actual de la izquierda peruana y del movimiento social. Vamos a dar paso a esta segunda y última ronda de 10 minutos por cada uno de nuestros ponentes. Un poco saludando también a quienes nos están viendo. Hay una cantidad importante de personas que están acompañando la transmisión, una cantidad interesante de comentarios y preguntas que se han ido resolviendo sobre también las intervenciones que nuestros ponentes han tenido el día de hoy. Digamos, Atilio, a modo de esta última ronda, ¿qué podríamos ir afirmando sobre lo mencionado ya? Ya creo que ha quedado claro que en la historia le ha respondido a Fukuyama en ese libro que sacó de El fin de la historia y el último hombre. Creo que él creo que años después se hizo una autocrítica y creo que señaló que había estado equivocado, ¿no? Pero creo que evidentemente aquellos que han matado el marxismo, aquellos que han señalado que la historia se acabó, aquellos que quieren señalarnos que es más fácil pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo, les queda una gran muralla que es la realidad, ¿no? El marxismo sigue vigente, la lucha de clases está aquí, está en América Latina, está en Chile, está en Bolivia, está en Colombia, está en Perú, está en Argentina, están las protestas gigantescas en Indonesia, en Tailandia en estos días. Y bueno, tus opiniones, Atilio, al respecto. Tu micrófono, Atilio. Bien, yo creo que la verdad que se han hecho acá aportes muy interesantes, tanto Anaí como el profesor Alberto, realmente han dicho cuestiones que son sumamente importantes, que me parece a mí que de lo que se trata ahora es de avanzar en la utilización de esos instrumentos, no solamente de análisis, sino instrumentos que facilitan la organización del campo popular. Yo, me parece a mí que la gran pregunta, bueno, ¿por qué no hemos logrado transmitir nuestro mensaje? ¿Por qué no hemos logrado librar exitosamente esa batalla de ideas, ¿verdad? La cual nos convocara Fidel hace tanto tiempo. Bueno, tiene que ver en parte por la resistencia, la persistencia de viejas tradiciones de carácter sectaria, dogmatismos, lecturas mecánicas del marxismo, desconocimiento de la idea fundamental de que el marxismo, como decía Lenin, no es un dogma, es una guía para la acción. Dejemos el dogma para los marxólogos, pero aquellos que queremos cambiar el mundo, tenemos que apelar, ¿no es cierto?, a todo el trabajo de desarrollo del pensamiento marxista, que no se acaba en Marx. Por eso me parece bien la referencia a los aportes del feminismo radical que hizo Anaí, o a la cosa del el ecosocialismo y toda la defensa del medio ambiente en contra de la
labor destructiva, depredadora del capitalismo, todo cuestiones que estaban de alguna manera contempladas en germen, en una semilla, en el pensamiento de Marx. Hay quienes han estudiado a fondo, ¿verdad? Y encuentran en el Capital referencias muy interesantes sobre el tema ecológico. Engels ha hecho un trabajo notable sobre el tema del feminismo, la esclavitud de la mujer, ¿verdad? Un texto de sus últimos textos, y realmente hay mucho instrumental para poder analizar correctamente, pero además yo creo que lo que nos ha faltado ha sido la capacidad para transmitir estas ideas de una manera sencilla y simple. Creo que ha habido ahí eso que Perry Anderson ha llamado una deriva hacia el marxismo de tipo occidental, o sea, plantear el marxismo casi como un conjunto de reflexiones filosóficas, e incluso planteadas en términos filosóficos y en términos tales que nos alejan por completo del pueblo, que no podemos realmente hacer que algunas de nuestras más importantes contribuciones puedan ser seguidas por la gente común y corriente. Tenemos que desarrollar una capacidad de comunicación fundamental, porque no es que estemos nosotros manejando pensamientos esotéricos, lo que pasa es que a veces hay una tendencia a academizar la transmisión del mensaje marxista, a hiperintelectualizarlo. Cuando uno se pone a mirar, ¿verdad?, la historia de las grandes revoluciones, Lenin tenía como consigna algo sumamente simple, que era una consigna que era pan, tierra y paz. Eran 3 palabras. No había un tratado filosófico, ¿verdad? No había 1000 páginas o 500 páginas utilizadas para cultivar el pensamiento crítico de las masas, sino consignas muy oportunas para un momento determinado. Fidel mismo, cuando hace su descripción de lo que fue la campaña en Sierra Maestra, habla de la sencillez con la cual planteaban los grandes temas. Sin entrar en elucubraciones teóricas o abstractas, ¿verdad? Sino que decían, bueno, Cuba tiene que dar una lucha contra los monopolios que manejan Estados Unidos en la industria petrolera, en los ingenios azucareros y en la industria de las telecomunicaciones. Y tenemos que volver a la Constitución de 1940. O sea, llegaba a ser planteamientos sumamente sencillos, pero que podían ser captados, ¿verdad?, por el común de la gente. Nosotros tenemos la necesidad de poder trasladar ese mensaje, nuestro mensaje, de manera muy clara y concreta, y sobre todo demostrar ante poblaciones que han sido despolitizadas, que han sido trabajadas ideológicamente por el neoliberalismo desde hace medio siglo, no nos olvidemos de eso, que tenemos enfrente todo un colosal aparato de comunicaciones manejado por la potencia tecnológica más grande del planeta, que tiene un diseño universal de lucha, un diseño planetario de lucha, y que ha logrado hacer que la gente, por ejemplo, sienta un desprecio por la vida política, siente que participar en política es perder el tiempo, es una pérdida de tiempo. Han logrado instalar en el corazón y en la mente de nuestra gente la idea de que la salvación es un fenómeno estrictamente individual y que depende del esfuerzo propio. Hay investigaciones que se han hecho sobre eso, ¿verdad? Por ejemplo, en Brasil, de manera muy interesante, en donde gente que realmente estaba en una condición de pobreza extrema y que salió gracias a las ayudas de los gobiernos del PT, sin embargo, cuando se le pregunta, dicen que salieron en primer lugar gracias a Dios y en segundo lugar gracias a su esfuerzo propio. Y en cuarto lugar o en quinto lugar colocan las ayudas gubernamentales, el programa Hambre Cero, los proyectos de promoción, de incorporación de los estudiantes afrodescendientes y de los sectores populares a la vida universitaria y a la educación en Brasil. Bueno, eso es la gran victoria que ellos lograron en ese terreno, y nosotros tenemos que salir a contraatacar, y a contraatacar, digamos, con un lenguaje claro y llano. Y dejando de lado toda pretensión de dogmatismo o de monopolio de la verdad, y reconocer los cambios que han habido, reconocer que hoy en día tenemos una nueva clase obrera, que no es la clase obrera de hace 50 años en el Perú, no es la clase obrera que había en la época de Velasco Alvarado, otra clase obrera, otra clase trabajadora,
que incluso un sector importante ha ido reduciéndose, pero que ha habido al mismo tiempo un proceso de proletarización de las capas medias, que se han convertido en trabajadores, ¿verdad?, que en relación de dependencia y que forman parte importantísima del circuito de acumulación de capital. Trabajadores que hoy se ven amenazados a partir de la pandemia por el hecho de que los van a desalojar de los lugares de trabajo, los van a hacer quedarse trabajando en sus casas, haciendo que ellos paguen su luz, su energía, la energía eléctrica, el costo de la conexión de internet, el costo de telefonía, el desgaste de su casa, etcétera. Y encima lo van a engañar diciéndole, mira, ahora te vas a ahorrar el dinero en viaje, te vas a ahorrar tiempo de viaje, vas a ahorrar tu ropa, que no vas a tener que venirte con las ropas que venías antes, sobre todo los administrativos. O sea, incluso te pagamos lo mismo y ganas mucho más, porque no tienes que gastar en viaje, ni en ropa, ni en esto, ni en otro, algo, una operación de engaño masivo, ¿no es cierto?, acompañado de un ataque en contra de los derechos laborales, que es el tema fundamental. Es decir, la reestructuración del capitalismo que tiene en mente el grupo de Davos, ¿verdad? Y cuando digo el grupo de Davos, digo la internacional de la derecha mundial, la internacional capitalista mundial, va hacia un capitalismo recargado. Y para ellos, capitalismo recargado es un capitalismo en donde los trabajadores son despojados crecientemente de sus derechos, trabajadores que ahora ya van a estar en condiciones aún más difíciles para mantener una cierta presencia sindical. Y hay países, el caso de Perú, en donde el sindicalismo se ha debilitado de una manera extraordinaria y es una tendencia general a nivel mundial. Cada vez hay menos presencia del sindicalismo, porque la victoria ideológica del neoliberalismo ha tenido como una de sus consecuencias el desprecio por todo lo que signifique acción colectiva o estrategia de acción colectiva. Y entonces, si quieres mejorar en tu vida, arréglate por tu cuenta, olvídate de estas estrategias de salvación colectiva que no funcionan. Pero tenemos que dar esa gran batalla ahí y aprender a comunicarla de manera sencilla. Y para eso lo mejor es realmente meternos profundamente en la organización del campo popular. Yo creo que acá hay dijo el profe recién, 2 o 3 palabras que son cruciales. Organización del campo popular y junto con la organización la concientización, mostrando el ABC del marxismo, para usar el título aquel de Bukharin, ¿no es cierto? Lo esencial, demostrarle cómo es el proceso de explotación capitalista que hoy en día se puede graficar, se puede cuantificar. Hay un estudio hecho en México, por ejemplo, que demuestra que para los jornaleros que trabajan con salarios diarios, el costo, el patrón con los 9 primeros minutos de trabajo de ese jornalero ya gana lo necesario para pagarle el salario diario al trabajador. Y él se queda con las 7 horas y 51 minutos restantes que produce ese trabajador. Esto es la plusvalía. O sea, con 9 minutos el trabajador ya produce lo necesario para que el patrón le pague. Y al patrón le queda todo lo que el trabajador produce en 7 horas y 51 minutos. Bueno, pues estas verdades muy elementales hay que imprimirlas, producirlas, demostrar. Mire, compañero, acá pasa lo mismo en Perú, pasa lo mismo en Argentina. Este sistema es inviable. Este sistema nunca nos va a dejar vivir con dignidad y razonablemente bien, de manera que hay que cambiarlo. Este sistema no tiene reparación posible. El cambio climático no tiene vuelta atrás si no paramos al capitalismo. La concentración de la riqueza no tiene vuelta atrás. El acceso a ciertos derechos básicos como salud, educación, seguridad social es imposible cuando todo esto son objetos de lucro. Si la salud es objeto de lucro, la seguridad social es objeto de lucro, la educación es objeto de lucro, jamás la gran mayoría de nuestras poblaciones va a acceder a eso. Creo que hay que partir con esos mensajes muy, muy claros y trabajar con mucho, mucho entusiasmo y digamos, la famosa fórmula gramsciana, pesimismo de la razón, optimismo del corazón. Tenemos que darnos cuenta, y este es el lado pesimista, que va a ser una lucha muy, muy grande, pero al mismo tiempo tenemos que tener
el coraje, las agallas, la fuerza, el optimismo del corazón que nos impulse a luchar sin desmayo en la búsqueda de una nueva sociedad, una sociedad postcapitalista. Nada más. Muchas gracias, Atilio. Realmente importantes tus reflexiones. Mucho del debate de Atilio frente a las posturas liberales y de derecha que están muy bien condensadas en el libro El hechicero de la tribu, que pronto va a tener una edición peruana y seguramente vamos a poder tenerlo más al alcance, pero desde ya es una fuente importantísima para el debate contra la derecha latinoamericana y especialmente dedicado también a nuestro derechista local, aunque ya se considera más español que peruano, Vargas Llosa, ¿no? Permíteme decir una cosa, Dale, Tilio. es un derechista universal, absolutamente. Ha trascendido el Perú y América Latina. Y diría una cosa, yo estoy con la garganta al punto de colapso. Les quisiera pedir, si no les parece mal, permiso para retirarme, porque realmente me cuesta y estoy unos dolores acá terribles. De acuerdo, Tilio. Más bien, muchas gracias. Muchas Pero gracias. quería decirles lo siguiente, Claxo acaba de sacar una compilación de mi obra, de una parte de mi obra, que se puede descargar gratuitamente. Hay que entrar simplemente al sitio web de Claxo. Abarca artículos publicados desde 1969 hasta este año. Se llama Bitácora de un navegante. Los invito a que descarguen ese libro gratuitamente y le pido que me disculpen, no puedo seguir porque estoy sintiendo unos pinchazos acá y el bichito este que anda dando vuelta me tiene a muy mal traer. Entonces prefiero despedirme, les mando un enorme abrazo. Profesor, felicitaciones por los 92 años del partido. Anaí, también mi colega, espero que nos podamos ver. Contigo también, Arturo, porque el libro se va a publicar allá en estos próximos días y en cuanto la pandemia me permite, voy a ir para allá, ¿sí? Sí, creo que el profesor Moreno quiere decirle algo, está con el micrófono apagado, profesor. Atilio, permíteme agradecerte tremendamente por este esfuerzo que estás haciendo, que para nosotros es muy significativo, muy aleccionador. Segundo, ya me he encargado de distribuir entre los camaradas el libro al que te estás refiriendo. Es un excelente libro de lectura obligatoria para todo comunista. Así es. Bueno, muchas gracias, Atilio. Gracias. Gracias. Y esperemos la que te victoria mejores siempre, pronto. ¿eh? Así Y a ver es, si camarada. ganamos ahora en... Así es, así es. Adiós. Gracias. Gracias, Atilio. Chao. Continuando con esta parte final de la conferencia, justamente Anaí podría, yo creo, también ayudarnos a saber qué retos debemos superar en la actualidad, cómo podemos, a partir de lo reflexionado, actuar de aquí en adelante. Digamos, el marxismo es una corriente, un método que comparten diversas, digamos, visiones críticas del mundo, ¿no? Diversas organizaciones y diversas experiencias. No sé qué podríamos superar, cómo dejar de ser una fuerza que está a la defensiva permanentemente al parecer, supuestamente, y cómo podemos pasar a una ofensiva integral, digamos, transformadora. Anaí. Sí, desafíos, ¿no? Que nos hacen también volver la mirada y marxismo, ¿no? Creo que uno clave, y además poniéndonos ya en este escenario de disputa que estamos viviendo en Perú y en la tarea de más largo aliento de una construcción político-programática desde la izquierda crítica al capitalismo, pero que también supera o pretende superar el capitalismo, sí me parece, y en particular el capitalismo neoliberal que vivimos los últimos 30 años, creo que tiene que ver con esta discusión del Estado y lo público, ¿no? Creo que la pandemia, pero que ya hemos visto descomponerse en el Perú desde el 2018 con más fuerza a raíz de todos esos escándalos de corrupción, de manejo del Estado, de manejo de los recursos públicos, y creo que nos llevan a un punto medular que las élites peruanas han captado para sí, han utilizado para sí y han empobrecido con eso a la mayoría y a la organización, como decía, de lo público. Y aquí creo que el eje que plantea Marx con este tema de
lo público como distribución de la riqueza, ¿no? Creo que el eje de Marx de la crítica al capitalismo no es solo esta idea de superar las relaciones de explotación, sino también de plantear formas de distribución de la riqueza que sean justamente, vayan en contra de esta acumulación de la burguesía y de los capitalistas, ¿no? Creo que una distribución de la riqueza ahora refiere justamente a este debate sobre lo público, ¿no? Sobre qué rol le estamos asignando a todas estas tareas, que de un marco mínimo de protección social a los ciudadanos, ¿no? Porque no es el mercado el que lo va a hacer, y creo, como decía otra vez, lo hemos visto de sobra estos últimos meses, ¿no? El mercado no va a proveer salud de calidad a todos los ciudadanos, sino a aquellos que lo puedan pagar, ¿no? El mercado no va a atender, no va a proveer educación de calidad a todos los ciudadanos, sino a aquellos que sí lo puedan pagar, ¿no? Entonces, ¿quién se va a encargar de las grandes mayorías que además hemos visto son las que generan la riqueza? O sea, tiene que ser definitivamente el Estado. Y aquí nos han bombardeado con la idea de que el Estado debe desaparecer, es un estorbo, impide el progreso, ¿no? Hernando de Soto, Cateriano, todos estos chicos del ILD, ¿no? Haciendo todas estas performances de que hacer trámites impide la riqueza, el Estado como más bien un obstructor de la riqueza de cada ciudadano emprendedor, ¿no? Que va a poner su negocito y ser millonario, y si no lo hace es porque es inútil. Esas ideas creo que han penetrado muy hondo en el campo popular, ¿no? Y entonces creo que sí, por un lado, volver al debate de lo público programático, demostrando que urge una redistribución de la riqueza en nuestro país, para asegurar condiciones dignas a las personas, y sobre todo en estos momentos de crisis, creo que es clave, ¿no? Y creo que ahí también nuestro desafío como izquierda de construir una propuesta, una plataforma, y que lo hemos hecho en diversos ámbitos, ¿no? De cómo superar este extractivismo primario exportador que nos condena de procesamiento, industrialización, ¿no? O una diversificación productiva, ¿no? Que abarque desde la agricultura familiar hasta distintas propuestas, ¿no? Creo que es el momento de demostrar que tenemos propuestas, que se puede salir de este estado debilitado, capturado, como dice Francisco Durán, por estas élites que hacen y deshacen. No hemos visto, el 12% del PBI se lo han llevado para Reactiva Perú. ¿Y qué le han dado a los ciudadanos? Un bono de 300 soles que ha cobrado el que ha podido, ¿no? Con esta lógica además tan neoliberal, lo que no es tan pobre. O sea, estás en una emergencia y estás buscando focalizar, filtrar a tus pobres, ¿no? Cuando no es más fácil filtrar a tu 1% de ricos, o sea, es en realidad una lógica perversa, ¿no? De cómo administrar los recursos que finalmente son de todos los peruanos, ¿no? Entonces, este 12% del PBI se lo han llevado las empresas, los grandes bancos, cómo se está gastando, qué está goteando para las mayorías. No lo sabemos, probablemente nada, ¿no? O sea, ¿y cuánto va a demorar, van a demorar las familias en reponerse de eso, ¿no? O sea, pretender que se viva esta emergencia con 760 soles para 8 meses o todo el año es una burla, ¿no? Entonces creo que esta idea de distribuir nuestras riquezas, de pensar el rol de lo público, el aparato estatal, es urgente, ¿no? Desde el tema programático, sí, pero también desde el otro tema al que quería llegar, que tiene que ver con toda esta batalla de ideas que hablaba Atilio y que también mencionaba el profesor Moreno, que tiene que ver con cómo se puede también variar la correlación a nivel de la conciencia de los sujetos, ¿no? De la conciencia revolucionaria, para usar un término clásico, pero que tiene que ver sobre todo con cómo, ¿no? Podemos revertir estas lógicas, ¿no? Individualistas, que ha penetrado profundamente el capitalismo y particularmente el neoliberalismo en el Perú, ¿no? Donde se tolera que 2 jóvenes mueran electrocutados en una empresa sin sanción, que se incendie la galería de las Malvinas con contenedores con gente dentro. O sea, estas cosas que hemos naturalizado y que toleramos, ¿cómo podemos revertirlas, ¿no? Este trabajo de concientización, ¿de dónde viene esa conciencia tradicional? Era que el partido inyectaba esa conciencia a los militantes, ¿no? O a la ciudadanía. Pero viene de ahí, viene de la misma lucha social, viene de este cuestionamiento de las condiciones mismas de dominación. Creo que ese es un debate interesante, ¿no? Porque creo que abarca mucho más que una labor solamente de adoctrinamiento, ¿no? Tiene que ver con ese cuestionamiento más profundo y ese arraigo de las mismas prácticas emancipatorias que hablaba al comienzo, ¿no?
Y eso nos lleva a disputas concretas, ¿no? Donde estuvo la izquierda en los 80 con comedores populares, ahora hay iglesias evangélicas organizando la alimentación, dando ropa, en fin, y lo estamos viendo, ¿no? Y son proyectos, ¿no? Son también proyectos a nivel global que imponen una visión del mundo, que reciben mucho financiamiento de iglesias en Estados Unidos, en fin, ¿no? Y yo creo que nos imponen una forma, imponen a los sectores populares sobre todo, ¿no? Un conservadurismo muy peligroso, ¿no? Que va desde el disciplinamiento y esta remoralización, entre comillas, ¿no? Frente al enfoque de género, a las diversidades, que creo que sí debemos tomar en serio y combatir, ¿no? O sea, combatir, como digo, desde la lucha de ideas, desde este trabajo de concientización y de organización, ¿no? Yo creo que este es un desafío, ¿no? Un desafío enorme. Y también a la vez, creo, superando estas propuestas más estatalistas que llevaron a ciertas tensiones en los gobiernos progresistas, ¿no? Qué pena que se fue Atil, será para la próxima. Pero creo que sí hay la necesidad de mirar esta relación entre los gobiernos progresistas y los movimientos sociales que emergieron, que los apoyaron en algún momento y que terminaron distanciándose, ¿no? O sea, hubo también ahí una serie de perspectivas, de tensiones, de cómo se gestionan estos procesos emancipatorios, estas luchas de las organizaciones sociales y populares con una lógica estatal también de querer afirmar determinado proyecto, ¿no? Que puede ser como es un proyecto progresista, pero que efectivamente puede generar tensiones, ¿no? Y creo que finalmente está también nuestro rol de pensar esto que decía de estos horizontes utópicos, ¿no? Que hablaba Flores Galindo, que mencionaba el mismo Mariátegui, ¿no? Cómo somos capaces también de recrear una utopía que esperance a las personas, ¿no? Que no solo sea estar siempre en el reclamo, ¿no? en la tarde indignados, a estar tristes, a estar conmocionados, pero creo que también es la urgencia de darnos esperanza, ¿no? Y de proponer un mundo que sea mejor, que sea más, como decía, esperanzador, que nos motive a vivir, que garantice condiciones de vida, de felicidad finalmente para las grandes mayorías, ¿no? Yo creo que son desafíos de corto, mediano y largo plazo. Y mientras antes los asumamos mejor, ¿no? Yo creo que hemos tenido un repliegue muy fuerte en la izquierda, y lo digo ya desde la academia también, ¿no? Con este tema de la objetividad y la rigurosidad y la carrera académico-profesional, se prioriza determinados enfoques, se penaliza a otros, ¿no? En San Marcos hasta ahora cada cierto tiempo aparecen los que dicen enseñan marxismo, y ya es como en esta lógica del terruqueo, ¿no? Y yo creo que sí se puede hacer pensamiento y investigación desde una perspectiva marxista, seria, rigurosa, y creo que eso debe retomarlo la academia peruana, la sociología, ¿no? Hay, creo, esfuerzos muy importantes de publicaciones, creo que estamos saliendo de ese repliegue, los que estudiamos en los 90 era un páramo absoluto, y creo que esa es una línea que debemos seguir, ¿no? Porque es parte del proyecto, del realme y de lo que se necesita para poder seguir acumulando y ganando espacios. Eso solamente, y muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Anaí. Muy interesantes las reflexiones finales. Y profesor Moreno, digamos a manera ya de ir cerrando el evento, sus comentarios finales al respecto de esta jornada que a todas luces es muy rica en cuanto al debate de la vigencia del marxismo. Yo creo que una cuestión que tendríamos que asumir desde la izquierda es lo que acaba de decir Anaí, la visión de proyecto. Nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra manera de ver no está enfilada de ese modo. No va a haber un gran ideal, un gran sueño, una gran pasión, si no hay un proyecto de país que queremos, posible, no ideal, no abstracto, sino lo que es posible. Por ejemplo, un Perú con el tipo que genera la Constitución del 93, con un Estado subordinado al mercado, eso no nos lleva a ningún lado. El resultado lo estamos viendo. Un Perú que siga en la ilusión de que todo su futuro depende de las materias primas, donde la ciencia, la tecnología, la innovación es el factor determinante, eso no conduce a ningún lado.
Eso no va a resolver, es la continuidad de este modelo no va a resolver cualquiera que sea el tipo de gobierno que tengamos, los grandes problemas del Perú. Entonces necesitamos darle a la gente un gran ideal. Ese gran ideal es lo que va a pedir la unidad. No hay unidad porque cada uno tiene sus ideales particulares, sus percepciones particulares, sus intereses particulares. Pero no está soñando en el país, ni está soñando en la inmensa mayoría, que solamente puede agruparse en torno de un proyecto. Cuando hablamos de nueva república nos referimos a eso. Hay que construir un proyecto, porque lo que tenemos es la frustración de la república que surge con la independencia y vamos a llegar al bicentenario en mejores condiciones. Cuando este bicentenario debe haber sido un puente, dar un de calidad, va a ser un desastre, lo que nos está demostrando la dimensión de la crisis. Entonces la idea de una nueva república que hay que perfilarla es fundamental y para eso es una nueva constitución, pero una constitución donde discutamos estos grandes temas, por ejemplo, lo que acaba de decir, el problema del Estado, el problema del aspecto social, el aspecto de la integración, el aspecto de la soberanía nacional, el problema de la mujer, el problema étnico. Hay tantos problemas que son parte de un solo cuerpo a resolver. Por partes, por fragmentos no lo vamos a poder lograr, pero sumar diversidad de elementos, de componentes y darles un sentido común, sí nos ayudar a vertebrar una alternativa viable, transformar en este país. Esta situación que tenemos nos está llevando ante amenazas muy graves, a riesgos incluso de que surjan mucho más autoritarias de las que conocemos. Pero existe como una condición favorable, aquí se ha dicho muy bien, hay una oportunidad extraordinaria. Cabemos esa oportunidad, seamos capaces de canalizar esa oportunidad. Y eso requiere, si queremos darle ilusión a la gente, construir una cultura diversa. La gente no se va a empeñar en seguir algo que no lo siente seguro, que lo siente frágil. La gente confía en algo que siente que lo representa, pero que también tiene solidez. Y eso debe llevarnos a lo que Mariátegui plantea con mucha fuerza, la unidad de la política con la ética. Hay que construir una nueva ética en el país. No basta la lucha contra la corrupción, que es un aspecto. Una ética basada en el trabajo, basada, como se ha dicho aquí, en la disciplina, basada en el sentido solidario, basada en la capacidad de poder resolver nosotros por nosotros mismos los problemas que tenemos, basado en muchos factores que hay que construir, que hay que discutir. Y estos son tiempos donde podemos colocar estos asuntos sobre la mesa, debatir sobre estos grandes temas y seguramente la unidad se irá perfilando mejor si lo logramos. Por eso el problema de la unidad debe ser uno de los grandes en torno de ese proyecto, en torno de esa nueva república, a nuestro juicio, en torno de ese Estado nuevo que queremos construir, de ese Estado social, ¿no? Esa unidad será factible, posible, construir una gran alternativa que permita que miles de gente se agrupen, se incorporen, sean ganados, sean armonía neoliberal que hoy día nos domina. Es posible todo esto, la oportunidad está. Dependerá del factor subjetivo, del factor consciente, del factor organizado, de los partidos políticos que tomen conciencia de esta necesidad, de esta posibilidad y de esta oportunidad y se coloquen a la altura de ese reto. Es la gran tarea que tenemos por delante, que no es fácil, que no es simple, es compleja, pero atrevámonos a abrir esos caminos. Gracias. Muchas gracias.